Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Javier Santa Cruz sobre el oro. Analizamos a qué se deben las últimas ventas masivas que se han dado del metal precioso y las proyecciones sobre su cotización a medio plazo. Javier Santa Cruz, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de materias primas, del oro. Hemos visto caídas de hasta el 4% en un solo día, tocado mínimos de 5 años hace poco. ¿A qué se debieron esas ventas masivas que se produjeron en Nueva York y Shanghái? Pues que los dos principales riesgos que cubre la inversión en oro, que es por un lado la inflación y por otro lado los riesgos geopolíticos, pues en este momento están de capa caída. En el caso de la inflación, particularmente en China, pues está muy controlada. En los últimos datos que conocíamos de la inflación medida por el índice de precios al consumo, vemos cómo estaba creciendo en el entorno del 1,6%, es decir, algo bastante razonable. Y luego, por otro lado, otra de las, lo que hablábamos de los riesgos geopolíticos, es que en este momento, después de Grecia, después ya del acuerdo al que se ha llegado con los acreedores y con el resto de socios europeos, pues ya va también, desaparece un poco, digamos, del mapa de los riesgos económicos y políticos a nivel mundial, y a eso se añade también el acuerdo al que se ha llegado por parte de Estados Unidos con Irán para acabar con la escalada nuclear. Y entonces todo ese conjunto de riesgos que antes estaban presentes y que ahora ya no lo están tanto, pues son los que hacen que los inversores pues dejen a un lado la inversión en oro y se centren en otros activos. Y ahí la caída de la bolsa china es uno de los indicadores esenciales, que es la transferencia que está habiendo desde la inversión en commodities a la inversión en renta variable. ¿La evolución de la cotización del oro se corresponde con los fundamentales? En este momento ya está mucho más cercano, es decir, los fundamentales aproximadamente los tenemos en el entorno de $1.150 por onza, ahí es donde casan la oferta y la demanda en este momento, pero todavía tenemos y persiste uno de los problemas estructurales más importantes de este mercado, que es la abundancia que hay de oro papel sobre el físico, sobre las onzas de oro físicas. Entonces, cuando estamos viendo cómo pues, en los ETFs, por ejemplo, están habiendo salidas masivas de oro físico de sus reservas, o en el caso del COMEX en Nueva York, o en Shanghái, como ya ocurrió hace unos días, pues lo que observamos es que, aparte de que se case oferta y demanda, es que la oferta que no está respaldada está saliendo del mercado, es decir, todos esos papeles pues están fluyendo hacia otras partes en las cuales en este momento no había oro disponible, y por tanto se desecha y sobre todo se pone en corto sobre ello, y toda aquella, digamos, infraestructura, ingeniería financiera que hace que desaparezca toda esa cantidad de oro que no está respaldado. Entonces todavía nos falta mucho para que el ajuste llegue a su fin, para que el papel se corresponda con la cantidad de oro existente en el mercado, pero por el momento pues ya lo hemos iniciado y veremos hasta qué punto en los próximos meses eso continúa. Los mercados en general, bueno, vienen descontando ya los efectos de la que tanto se habla de la subida de tipos de interés de Estados Unidos. ¿Sigue siendo un factor determinante en el precio del oro? Absolutamente, es decir, ahí es donde tenemos la otra cara de lo que hablábamos al principio de la inflación, es decir, no existe una escalada generalizada de los precios en las economías tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, y en ese sentido la subida de los tipos de interés es lo que continúa ello, es decir, si no tenemos inflación, si además las economías ya están creciendo a unos ritmos cercanos al 3% anual, pues obviamente no tiene sentido que el precio del dinero siga en el entorno del 0% en el que estamos en este momento. Entonces, Estados Unidos, pues no sabemos si va a ser o Estados Unidos o Reino Unido el que comience con la subida de los tipos de interés, pero sí que es algo inevitable y es algo además necesario de colocar el precio del dinero donde realmente tiene que estar. Y por tanto, las subidas de tipos de interés lo que hacen es perjudicar a la inversión en oro, porque el activo sustituto se hace más caro relativamente que el oro, que se abarata también relativamente. Entonces, en ese sentido, la inversión en oro pues ciertamente va retrocediendo, mientras que la inversión en otros activos, en la renta variable o en la renta fija, se produce ese movimiento o esa traslación de los inversores que van desde las commodities, desde el caso de los metales preciosos, que están muy influenciados por las circunstancias geopolíticas, hacia otros mercados que ofrecen más posibilidades de inversión, como son la renta variable o la renta fija. ¿Por qué es tan determinante ese anuncio de China del volumen de su reserva de oro? Claro, estas 1.658 toneladas que ha declarado el Banco Central chino que tienen sus reservas probablemente sean
muchísimas más que esas 1.658, hablamos del entorno de 5.000 toneladas. Este anuncio lo que viene a constatar es que China sigue acumulando oro, es decir, en los últimos años, el último anuncio que tuvimos fue en el año 2009, y desde el año 2009, que entonces eran 1.064, ahora son 1.658, es decir, ha habido un crecimiento muy importante del volumen de reservas. Entonces, eso lo que nos dice es que China sigue acumulando reservas de oro, sigue haciéndose con la mayor parte, acaparando la mayor parte del mercado del oro a nivel mundial, y sobre todo lo hace con una cuestión que es la que veremos en los próximos años, de cómo su divisa, el yuan, tiene que hacerse más fuerte. Es decir, el movimiento que ha habido en el último año y medio ha sido de una apreciación cada vez mayor del yuan contra el dólar, contra el euro o contra el yen japonés. Entonces, el que tenga unas reservas mucho más fuertes hace que esa divisa pues pueda tener un mayor papel a nivel internacional, y como la estrategia del gobierno chino es la internacionalización del yuan y que las empresas salgan al exterior para poner su moneda en el sitio en el que le corresponde y que ahora no lo tiene, pues obviamente el que haya más oro en las reservas del Banco Central chino respaldan ese proceso y sobre todo respaldan el valor que tiene esa moneda. Entonces, obviamente estos son malos tiempos para la inversión en oro, porque obviamente pues los precios siguen cayendo. Sin embargo, todavía hay una cuestión que no debemos olvidar, que es la presencia del oro como, más que como cobertura, como forma de diversificar activos. Entonces, China no solo tiene muy claro, es decir, sabe cómo diversificar esos activos, y sobre todo una parte muy importante de la diversificación de los activos lo hace en oro y lo hace en otro tipo de inversiones que a lo mejor se nos escapan o no entendemos por qué lo hacen, pero tienen su razón de ser. Y ya para terminar, has apuntado varios comentarios en este sentido, pero ¿qué puede hacer la cotización del oro, para resumir? La cotización del oro en este momento ha tenido un desplome muy importante, entonces lo más lógico, o sobre todo lo que nos indica en este momento el mercado, es que tenga un rebote a corto plazo. Ese rebote a corto plazo además estaría estimulado y haría un efecto palanca el incremento estacional de la demanda de oro que se vive a partir del mes de septiembre. Es decir, hay que recordar que uno de los principales consumidores mundiales de oro, que es el que se disputa la primera y la segunda posición dependiendo de los trimestres, que es China e India, bueno, pues en el caso de India tiene un incremento muy fuerte de la demanda de oro a partir de septiembre, porque el otoño nuestro, es decir, para ellos es la época en la que se producen todas las celebraciones familiares y en la cual los metales preciosos, tanto el oro como la plata, tienen un papel extraordinariamente importante. Entonces, en todas las bodas, en todos los nacimientos de hijos, los matrimonios, etcétera, en todos ellos el oro y la plata tienen una posición importantísima dentro de esa celebración. La mayor parte de los regalos que se hacen en oro y plata, y por tanto el aumento estacional de una población que son 1.100 millones de personas y que además todas ellas están culturizadas de la misma forma, pues hace que el oro pues a corto plazo, sobre todo de aquí a finales de año, pues pueda consolidar niveles en el entorno de los $1.150 por onza. Javier Santa Cruz, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Javier Santa Cruz por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascope TV.